queridísimos niños y niñas de tercero. Acá estamos nuevamente para trabajar un nuevo contenido. En este video nosotros vamos a continuar trabajando la división, pero ahora vamos a resolver problemas donde requerimos de esta operación. Nosotros la semana anterior trabajamos la división como repartición de elementos en grupos iguales. Es decir, nosotros teníamos el total de elementos y los íbamos repartiendo en grupos de forma equitativa, de forma que todos los grupos tuvieran la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo tenía 12 elementos y los quería repartir de forma equitativa en 3 grupos, cada grupo iba a tener 4 elementos. Por lo tanto, yo esto lo representaba como el total de elementos, que es 12, dividido en la cantidad de grupos, que es 3, y eso me daría igual a la cantidad de elementos que quedó en cada grupo, que en este caso es 4. Y a este tipo de divisiones le vamos a llamar divisiones por reparto equitativo o reparto en grupos iguales. Pero en esta ocasión también vamos a trabajar otro tipo de divisiones a las que le vamos a llamar división como agrupación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener el total de elementos, pero la otra información que vamos a tener en nuestro problema va a ser la cantidad de elementos que requiere cada grupo. Así que lo que tendremos que averiguar es cuántos grupos se van a formar. Te invito a ayudarme con los siguientes ejemplos. Roberto cocinó 18 galletas. Si él quiere guardarlas en cajas de modo que cada caja tenga 6 galletas cada una, ¿cuántas cajas deberá armar? Si se dan cuenta, la información que entrega el problema es la cantidad total de elementos que tenemos, que son las 18 galletas. Y además tenemos la cantidad de galletas que va a ir en cada caja, es decir, los elementos que debería ir en cada grupo. Entonces, lo que debemos hacer para descubrir cuántas cajas vamos a necesitar es que debemos agrupar las galletas de a 6. Es decir, yo voy a tener primero 6 galletas, luego 6, yo sé que ahí tengo 12 en total, pero tengo que tener las 18. Así que agregamos 6 más y ahí me van a dar las 18 galletas en total. Si se dan cuenta, visualmente yo ya sé cuántas cajas voy a necesitar porque son la cantidad de grupos que se formaron. Como cada grupo tiene 6 galletas, voy a formar 3 grupos. Roberto va a necesitar 3 cajas para poder guardar sus galletas. ¿Y cómo podemos transformar esto en una división? Vamos a poner primero el total de elementos. Siempre en las divisiones va primero el total de elementos, es decir, el número mayor. En este caso es 18. Eso lo vamos a dividir en la cantidad de elementos que tenía cada grupo, que en este caso eran las 6 galletas. Por lo tanto, es el 6 y eso me va a dar igual a la cantidad de grupos que se formaron, que en este caso es 3. Si yo tengo 30 pelotitas y las quiero agrupar de a 5, ¿cuántos grupos se formarán? Recuerda que como tengo el total de pelotitas que es 30 y de cuánto van a ser cada grupo, voy a comenzar a agrupar de a 5 pelotitas, 5, 5, ahí voy en 15, 20, 25 y 30. Si se dan cuenta, yo fui agrupándolas de 5 en 5 y visualmente puedo identificar de inmediato cuántos grupos se formaron. En este caso, pude formar 6 grupos. Entonces, la división que formé fue 30 dividido en 5, porque recuerda que esa es la información inicial que yo tenía, que iba a ser la cantidad de elementos por grupos, y eso me dio igual a 6, que son los grupos que pude formar. Como habrán notado, vamos a trabajar 2 tipos de problemas de división. División como reparto equitativo y división como agrupación. En el reparto equitativo, los problemas me van a entregar la información de el total de elementos y la cantidad de grupos que voy a tener que formar. Por lo que tendremos que descubrir es cuántos elementos vamos a tener en cada grupo. Entonces las divisiones se van a formar a partir de total de elementos divididos en cantidad de grupos y eso me va a dar
cuántos elementos va a haber en cada grupo. ¿Y cómo voy a saber cuando un problema es de agrupación? Porque el problema me va a entregar el total de los elementos y me va a entregar cuántos elementos va a haber en cada grupo. Por lo que tendremos que descubrir es cuántos grupos se formarán. Así que esta división se formará a partir del total de elementos dividido en la cantidad de elementos que van a estar agrupados, y eso me va a dar como resultado el total de grupos que se van a formar. La forma de resolver cada problema va a depender de lo atento que estés para que puedas ocupar alguna de estas dos estrategias. Acompáñame a resolver el siguiente ejemplo. Si tengo 18 dulces y los quiero repartir entre 9 niños, ¿cuántos dulces le tocará a cada niño? Primero debemos observar la información que nos entrega el problema. En este caso tenemos el total de elementos, que son los 18 dulces, y tenemos en los niños en los que los vamos a repartir, que en este caso son 9 niños. Es decir, tenemos total de elementos y tenemos grupos. Según la información que tenemos, ¿qué estrategia debemos usar? ¿Debemos hacer el reparto equitativo o la agrupación de los dulces? Pausa el video y resuelve el problema que acabo de mencionar. Vuelve a darle play cuando ya lo tengas resuelto y con la estrategia realizada. La estrategia que podemos utilizar para resolver el problema es repartir los dulces de forma equitativa entre los 9 niños, que son los grupos que tenemos formados. Por lo tanto, nuestra representación quedaría así, donde cada grupo quedó con 2 dulces, por lo tanto a cada niño le tocaron 2 dulces. Y la división formada era total de elementos, que es 18, dividido en 9, que son los grupos que representaban los niños, y eso me va a dar 2, que son la cantidad de dulces con las que quedó cada niño. Espero que te haya quedado muy claro y puedas resolver los problemas de división que tendrás que desarrollar en las actividades. Recuerda responder el formulario que corresponde a esta semana para saber si comprendiste o no el contenido. Si tienes alguna dificultad, no dudes en escribirme al correo o volver a ver el video e ir pausando para que puedas ir comprendiendo mucho mejor. Abrazos, chao.